Hola amigos, nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo el estudio del Evangelio de San Marcos. Un evangelio, como todos los evangelios, lleno de enseñanzas extraordinarias que nos ayudan a comprender más y mejor a Jesús. Sabes, hay una cosa que siempre me ha impactado y es de la que quiero hablar contigo sobre la base de lo que hoy vamos a leer en el Evangelio de San Marcos. Si tú le preguntaras quizás a un luterano qué es lo más importante para tener en cuenta en cuanto a la religión, probablemente un luterano te diga que lo más importante es comprender de manera correcta la doctrina de la justificación por la fe. Probablemente si le preguntas a un metodista de tradición wesleyana o a un nazareno qué es lo más importante, probablemente te diga la santidad. Si le preguntas quizás a un adventista del séptimo día qué es lo más importante, el adventista probablemente te diga la verdad y que los 10 mandamientos están en vigencia y la verdad del sábado. Probablemente si le preguntas a un hermano pentecostal qué es lo más importante, el hermano pentecostal te dirá pues recibir el don del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Seguramente si le preguntas a un hermano del Ejército de Salvación te dirá pues el predicar el Evangelio y ayudar a las personas a cambiar sus vidas. Seguramente en cada denominación, en cada grupo religioso, bautistas, metodistas, adventistas, luteranos, pentecostales, anglicanos, todos creen que hay algo que es lo básico, que es lo fundamental. Pero realmente, desde el pensamiento de Jesús, ¿qué es lo más importante? Vamos a ver qué nos dice Jesús al respecto. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28 en adelante. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él y que amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda la mente y con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Queridos amigos, queridas amigas, hermanos, hermanas que nos están escuchando, yo no sé a qué denominación tú perteneces, a qué iglesia, dónde te congregas. Puede ser bautista, metodista, anglicano, pentecostal, evangélico, hermano libre, no importa la denominación. Pero hay algo que nos está diciendo Jesús a todos nosotros. ¿Qué es lo más importante? Y seguramente que los discípulos y apóstoles de Jesús entendieron las palabras de Jesús. Por eso el apóstol San Pablo pudo escribir y decir lo que dijo. Por eso él pudo expresar esta idea tan extraordinaria que nosotros encontramos, por ejemplo, cuando él escribe la primera carta a los Corintios. Y en la primera carta a los Corintios, San Pablo dice algo como esto: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Queridos hermanos, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es comprender correctamente las doctrinas, tener un conocimiento profundo de la verdad teológica. Lo más importante es tener santidad.
Lo más importante es conocer la verdad de la vigencia de la ley, del sábado, de los mandamientos. Lo más importante es expresar correctamente las doctrinas bíblicas de la gracia. Lo más importante es tener dones espirituales y poder incluso en el nombre de Jesús sanar, echar demonios o hablar incluso lenguas extrañas. ¿Qué es lo más importante? Y lo más importante, nos dice Jesús, que es en primer lugar el amor a Dios y el amor al prójimo. Fíjate que Jesús une el amor a Dios y el amor al prójimo, no lo separa como un mandamiento, dice, de este mandamiento depende todo. El amor a Dios solo puede expresarse en el amor al prójimo. De tal manera que si un creyente realmente ama a Dios, va a amar al prójimo, va a amar a su hermano, va a amar a aquellos por los cuales Cristo murió. Y Cristo no murió por nadie de una denominación en especial. Derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por todos los seres humanos de este planeta. Todos aquellos por los cuales Cristo murió son mis hermanos, mis hermanas. Y a todos los debo amar. Si tú crees que tus hermanos solamente son los que piensan como tú, los que creen como tú, los que viven el Evangelio como tú, los que viven la fe como tú, estás equivocado. Tus hermanos son todos aquellos por los cuales Cristo entregó su vida hasta el último aliento, cuando en una cruz dijo, consumado es. Por lo tanto, si amo a Dios realmente, si amo a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, el resultado natural del amor a Dios inevitablemente es amar a nuestro prójimo. ¿Sabes qué diferente hubiera sido la historia de nuestro mundo si los creyentes hubiéramos entendido esto? ¿Cuántas guerras se habrían evitado? Las guerras de religiones, las guerras entre protestantes y católicos, las persecuciones de la Inquisición, el maltrato de los cristianos hacia los judíos, hacia los musulmanes, las persecuciones de los musulmanes a los no musulmanes. Si nosotros pudiéramos comprender que Dios es bondadoso, clemente, misericordioso y que debemos amarle a Él y reflejar nuestro amor a Él en el amor al prójimo, cuánto dolor se hubiera evitado, querido amigo, amiga, hermano, hermana, en este mundo. Qué diferente hubieran sido las cosas. Por eso es que tú y yo estamos llamados a vivir el gran mandamiento por encima de cualquier otra cosa, por encima de las normas, prácticas y enseñanzas de nuestra denominación, por encima de las grandes verdades teológicas que tal vez comprendemos algunos de manera extraordinaria y las podemos enunciar de manera prodigiosa, por encima de la verdad, por encima de la teología, por encima de la doctrina, por encima del dogma. Lo más importante es el amor. Amar a Dios y reflejar ese amor a Dios en el amor al prójimo, para que podamos vivir como auténticos discípulos de Jesús. Si algo nos dejan claro los evangelios en las palabras de Jesús, es que el mundo conocerá que somos discípulos de Jesús, no por las prácticas que tenemos o la teología que profesamos, que es importante. Pero fijaros cuando el Evangelio de Mateo habla del momento en que el Hijo de Dios se sienta en su trono de gloria. Cuando se dirija a los de la derecha, a los salvos, les dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros de la fundación del mundo, porque tuvisteis la teología perfecta, la santidad perfecta, hicisteis obras milagrosas en mi nombre, guardaste los 10 mandamientos, el sábado, nunca os equivocaste, tenías una doctrina perfectísima. No, el Señor no dirá eso. Dirá, tuve hambre y me disteis de comer. Fui forastero y me visitaste. Estuve enfermo y vinisteis a mí. En la cárcel. Y me fuisteis a ver. Me disteis el vaso de agua que necesitaba. Manifestasteis amor por mí. Queridos hermanos, queridos amigos, por favor, nuestro mundo necesita amor más que nunca. Amémonos los unos a los otros,
porque ahí conocerán el mundo que somos discípulos de Jesús. Pastores del rebaño de Cristo, amen a sus ovejas. Hermanos, amaos entre vosotros. Cristianos, inundemos con el amor de Cristo este mundo, que pueda ser una realidad en tu vida y en la mía. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.